¿Qué historias rara vez cuentas porque nadie te creerá? Escapé de una cárcel del condado cuando tenía 17 años en 2006. Soy un testigo viviente de algo conocido como la explosión de Masterville. Phil, la empresa de pinturas, fabricaba explosivos. Su fábrica de explosivos, que era una fábrica gigante en los mismos terrenos que la fábrica de pintura. Una noche todo explotó. Lo estaba mirando directamente cuando se fue. No solo los explosivos sino miles de galones de líquidos inflamables de otras partes de la fábrica se incendiaron a la vez. Se estimó que tenía el poder de una explosión de 1 kilotón. Vivía en la ladera de una montaña llamada El Aire, a poco más de 1 kilómetro de distancia, mirando hacia el sitio de la fábrica. Cuando ves una explosión como esa desde la distancia, la tierra se ondula como el agua, como cuando arrojas una piedra al agua. Estaba montando en bicicleta, el suelo me sacudió primero y luego la ráfaga de aire me golpeó en el trasero. La fábrica fue hundida deliberadamente en el suelo y rodeada por un alto muro de trinchera en caso de que alguna vez explotara para que la cercana ciudad de Beloil no fuera arrasada. Así que la fuerza explosiva se clavó en el suelo y la fábrica voló por los aires. Toneladas de escombros llovieron por kilómetros, nadie que yo sepa fue golpeado por nada, pero se iniciaron muchos incendios pequeños por todo el lugar. Mi vecino de al lado encontró una rueda de tren en su patio trasero y estaba al rojo vivo cuando la encontró. Debería haber una ley que diga que toda fábrica de explosivos debe tener una cámara HD apuntándola a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hice un hoyo en uno mientras jugaba golf solo, el mejor y el peor día de mi vida. Un rabino se despierta un sábado y se da cuenta de lo hermoso que es el día. Preferiría pasar el día jugando al golf, no dirigiendo un servicio de sábado, dice, y decide llamar para decir que está enfermo. Guarda sus palos en el maletero y conduce 300 kilómetros hasta un campo de golf donde sabe que no verá a nadie que pueda delatarlo. Cuando hace su primer swing, la pelota vuela lejos y en línea recta, y finalmente rueda directamente hacia el hoyo. Un hoyo en uno. Increíble. En el siguiente hoyo, hace otro hoyo en uno. Lo mismo ocurre con el tercer hoyo, así como con los hoyos 4-18. Termina su ronda tan pronto que se queda para otra, disparando otros 18 hoyos seguidos. Arriba en los cielos, un ángel y Dios están mirando. El ángel dice, Señor, no entiendo. Este hombre ha dedicado toda su vida a ti, sin embargo, en este día santo, abandona su rebaño para ir a jugar al golf, y tú incluso lo ayudas con el mejor juego de su vida. ¿Por qué estás haciendo esto? Dios sonríe un poco, mira al ángel y responde, ¿a quién le va a decir? Que mi padre fue arrestado por robar 100.000 en el CXS y durante su tiempo en la cárcel descubrí que él no era mi padre biológico. Mi padre biológico era dueño de una cadena de restaurantes que frecuentaba cuando era niño y adolescente. Descubrí todo esto unas semanas después de cumplir 18 años. Eso debe haber causado una conversación incómoda con el resto de los reclusos. ¿Por qué estás aquí? ¿Robar quises? Tenía 6 años y mis padres llevaron a mi familia a Disney World. Hurra. En el vuelo hacia abajo, el piloto hizo un anuncio de que si mirabas por la ventana, podrías ver el lanzamiento del transbordador espacial. Estaba un poco lejos, pero definitivamente podía verlo en una columna de humo. Muy genial. Aterrizamos en Orlando, y todos están en silencio, pegados a los televisores. Era el Challenger y explotó en el lanzamiento. Vi explotar el Challenger. Mierda. Fingí tocar un xilófono durante 2 años para poder ir a China una vez. Editar, historia completa, pero eso lo resume bastante bien. Toqué el trombón durante 8 años en la escuela secundaria y preparatoria, y conocí a algunas personas en mi universidad antes de ir allí. Me convencieron de unirme a la banda de música, pero siempre se quejaban de que el director de la banda escribía ejercicios imposibles, 10 cuentas para avanzar 30 yardas en algunos casos, correr a través de los bombos, ese tipo de basura. Yo, siendo el genio que era, pensé, bueno, toqué el teclado en una banda de ska durante un par de años, ¿qué tan difícil podría ser el xilófono? Después de todo, los xilófonos no marchan. Respuesta, el xilófono es jodidamente difícil, y nunca había tocado uno en mi vida antes del primer día del campamento de la banda, que fue cuando fueron las audiciones. El tipo que hacía las audiciones era el instructor de percusión de la facultad de música y después de mi audición me dijo, baja los mazos, da un paso atrás y nunca vuelvas a tocar un xilófono. Ahora, cada 2 años, la banda de música de mi universidad hace un gran viaje a algún lugar del extranjero para tocar y bla, bla, bla. Y yo había entrado en un mal año. El segundo año, me presento y hago lo mismo, excepto que el instructor de percusión había sido despedido. Realmente nunca traté con él más allá de ofenderlo con mi habilidad para joder la música del xilófono, pero según tengo entendido, él era un idiota en general y el departamento de música había estado queriendo echarlo durante años, por lo que armaron un gran alboroto porque hizo algunos trámites incorrectamente o algo así.
Entonces, se dejó que nuestros líderes de sección audicionaran la sección y, siendo un buen amigo del líder de sección, simplemente dijo: Jenkins, golpea algo de vez en cuando, pero no muy fuerte, y haz que parezca que estás jugando. Así que eso es lo que hice. Encontré los mazos más suaves del lugar, apenas toqué las teclas, bam, viaje a China. Todo hubiera salido bien, excepto que el director de nuestra banda tampoco prestó atención al foso de la orquesta, así que cuando estaba repartiendo las partes de la música que íbamos a tocar en China, me asignó las campanas de los conciertos. Como ese diminuto xilófono de 20 kilos que tiene un sonido que se escucharía encima de un bombardeo aéreo. No solo eso, tuve un solo al comienzo de La luna representa mi corazón, que como me explicaron es básicamente, en algún lugar sobre el arco iris para los chinos. Todo el mundo conoce la canción, es un tesoro cultural. Y no es algo que quieras joder en los monumentos nacionales porque la gente se dará cuenta. Así que me rompí el trasero aprendiendo a tocar esa parte en un par de meses, y logré evitar molestar a la gente en Shanghái y Beijing. Sin embargo, no toda la gente. Un grupo de jóvenes chinos me sorprendieron orinando en un arbusto en el distrito de clubes de Shanghái, y tuve que esconderme en un lugar llamado Club IY3 con mi pene todavía colgando para alejarme de ellos. Sin embargo, tuve que tocar un concierto de campanas en la Gran Muralla y ver un montón de cosas en China. Cuando tenía 19 años, unos amigos y yo visitábamos la ciudad de Nueva York. Después de recogerlos en el aeropuerto, decidimos que sería divertido conducir por Broadway de noche y ver todo iluminado. Fue divertido, obtuvimos algunas buenas fotos desde el auto y, alrededor de las 8:30, decidimos conducir a casa. Yendo hacia el norte por West Henry Hudson, estábamos hablando y escuchando algo, cuando alguien saltó el divisor de la carretera y corrió justo enfrente de mi auto, se detuvo y nos miró directamente. No hubo tiempo para detenerse, no hubo tiempo para desviarse, y a 80 km/h se estrelló contra el parabrisas delantero, golpeando a mi mejor amigo directamente en la cara. Inmediatamente, me detuve y llamé a la policía, luego fui a ver si había alguna pequeña posibilidad de que el hombre todavía estuviera vivo. Vi su pierna, cortada aproximadamente de 4 a 6 pulgadas por encima de la rodilla, en el camino cerca de donde se había detenido mi auto. Mi amigo en el asiento trasero estaba llorando a mares, y mi amigo estaba lleno de adrenalina y conmocionado en el asiento delantero esperando que llegara la policía y lo sacara del auto. Caminando más atrás, vi a un grupo de personas que se habían detenido para ayudar a rodear al hombre. Vi su cabeza hundida y un charco oscuro debajo de él antes de que un anciano amable me rechazara y me dijera: «No necesitas ver este». Casi en un abrir y cerrar de ojos, el departamento de bomberos estaba allí ayudando a mi amigo, que tenía la nariz rota y fragmentos de vidrio incrustados en los ojos y la cara, a salir del auto. Cuando llegó la ambulancia, intentaron meterlo con el hombre al que había golpeado, lo que lo hizo asustarse y negarse, y esperar otra ambulancia. Los policías en la escena tomaron mi historia y me hicieron un alcoholímetro, pero no había estado bebiendo. En este momento de mi vida, no bebía. Luego sacaron a mi amigo del asiento trasero y yo en la parte de atrás de un coche para tratar de calmarnos mientras esperaban a que llegaran los investigadores. Llamé a mi mamá, que vivía fuera de la ciudad, para decirle que había tenido un accidente y que viniera. Después de aproximadamente una hora, llegaron los investigadores, se tomaron un tiempo para delimitar la escena y nos entrevistaron nuevamente sobre lo que había sucedido. Los policías fueron muy amables y todos estábamos en estado de shock. Después de entrevistarme, le pregunté al investigador dónde podía ir al baño. Hizo un gesto con la cabeza hacia los árboles al costado de la carretera y dijo que lo hiciera. Así que me paré en la maldita carretera mal iluminada cerca de los árboles, y bajo la atenta mirada del embotellamiento de 50 cuadras que había creado, dejé escapar una orina que había estado conteniendo durante horas. Después nos llevaron de nuevo a la comisaría para terminar trámites y encontrarnos con mi mamá y mis hermanas que estaban esperando allí, después de haber dejado a mi hermanastro con mi amiga que había sido llevada al hospital. Se habían extraviado y atrapado en el mismo tráfico que causé, razón por la cual no nos encontraron en la escena. Con el papeleo hecho, mi mamá preguntó qué le había pasado al hombre. El oficial miró a mis hermanitas y luego nos pidió a mi mamá y a mí que saliéramos. Muerto. Había salido de prisión esa mañana. Me sorprendió cuando me tendió la mano y me agradeció por ayudar a limpiar la ciudad. Después de ir al hospital a buscar a mi amigo y hermanastro, nos fuimos a casa por la noche. Al día siguiente, cuando recogimos mi automóvil en el taller mecánico, vi en la escasa luz del sol la imagen residual de lo que había ocurrido, sangre y materia cerebral en todo el frente de mi automóvil, un parabrisas delantero implosionado y, al entrar el auto para llevarlo a un lugar para reparar el vidrio,
Un gran trozo de cráneo ensangrentado en el asiento del pasajero a mi lado, escondido debajo de unas servilletas. Mi amigo, que había estado en el asiento del pasajero, se acercó y le dije que no mirara adentro, pero él no me escuchó y lo hizo de todos modos. Creo que fue entonces cuando se dio cuenta de la realidad de lo que había sucedido, porque sus ojos se agrandaron y se dio la vuelta en silencio para ir a sentarse en el auto de mi mamá. Toda la experiencia fue completamente surrealista, especialmente durante el viaje para reparar el parabrisas. Cuando estaba solo, conduje el auto hasta la tienda, el viento silbaba a través de los vidrios rotos. Abrí mi billetera para mostrarles a algunos amigos que no tenía dinero y salió volando una polilla. ¡Oh, mierda! Esta fue la mejor respuesta hasta ahora. Me vengué de un violador apuñalándolo en la oreja con un hisopo. Agredió a una amiga mía que repetidamente le dijo que se detuviera. La tocó, luego la inmovilizó, luego la violó. No se ha recuperado desde entonces, e incluso llegó a desconfiar de sus amigos más cercanos. Ella me dijo su nombre, y lo busqué. Aprendí dónde trabajaba, dónde vivía, su horario. Entre mis turnos de trabajo, lo alcanzaba y lo vigilaba. Hice esto durante 2 semanas. Cuando salió del trabajo una noche, yo estaba esperando. No me escuchó deslizarme detrás de él, puse el hisopo en su oído derecho y lo golpeé con la palma de la mano. No creerías la sangre. El chillido. No podía moverme. Solo lo vi retorcerse. Estábamos solos, no había nadie cerca para ayudarlo o atraparme. Finalmente corrí como el infierno. Quemé la ropa, los guantes y el pasamontañas que llevaba puesto. Nunca hice ningún sonido para que no pudiera identificar mi voz, y por mucho que pensé que iba a dejar caer la frase aprende a escuchar, me contuve para que no pudiera decirle a la policía ningún motivo. La niña nunca fue interrogada y yo tampoco, y hasta donde yo sé, su audición está totalmente destruida en su oído derecho. No tengo excusas. Tampoco cuento nunca la historia. No creo que nadie la crea, pero lo más importante es que no quiero que nadie lo sepa. Tampoco quiero saber realmente las consecuencias de mi estatus social si la gente lo creyera. Fui a la Universidad de Belmont en Nashville de 1999 a 2002. Mientras estuve ahí, trabajé para sellos discográficos al igual que muchos de mis amigos que estaban en el programa de negocios musicales. Bueno, un amigo trabajó para un sello llamado Red Hill Records como pasante. Entonces, de vez en cuando íbamos a eventos y nos encontrábamos con gente de la industria y artistas, ya que este era un sello pequeño. Tenían una artista con la que nos hicimos amigos llamada Kathy Hudson, que era cantautora y tenía unos 17 años. Salíamos todo el tiempo desde que solo teníamos 18 años y no teníamos nada que hacer más que estudiar y vagar por las cafeterías. A medida que nuestra amistad se desarrolló, mi compañero de cuarto se enamoró enormemente de ella. Ella nunca pareció corresponder a los sentimientos, así que le pregunté qué le pasaba, ya sabes, tratando de ser un buen amigo, y me reveló que le gustaba yo en lugar de él. Entonces, como quería ser un buen amigo, tuve que rechazarla debido a sus sentimientos por ella. Esa chica pasó a ser Katy Perry. No te cago. ¿Renunciaste a Katy Perry por amistad? Es como si ya ni siquiera supiera mi propio género. Cuando tenía unos 5 años, conduje desde Mass hasta Virginia con mi familia. Al llegar, mis piernas simplemente no funcionaban. Finalmente, mis padres me llevaron al hospital. Pasé por varias pruebas antes de que me diagnosticaran una bacteria carnívora. Querían amputar. No estoy seguro si alguna vez se programó el procedimiento, pero mis piernas sanaron mágicamente durante la noche. Resulta que mi muestra de sangre se contaminó. Lo que realmente sucedió fue que me había sentado sobre mis piernas todo el viaje en automóvil hasta allí. 15 años después sí he conservado todos los apéndices hasta ahora. Esto es una mentira. Los niños de 5 años no pueden conducir. En la universidad, tuve que dejar de ver a una chica porque resultó estar loca. En serio loca. Candy y yo tuvimos media docena de citas, y luego no supe nada de ella durante un par de días. Finalmente apareció en la escuela y le pregunté dónde había estado. Tiré a un tipo por la ventana, se ríe. Tenía un buen cuerpo y con frecuencia era objeto de acoso sexual por eso. Tenía grandes curvas y estaba extremadamente en forma y atlética. Había un grupo de estereotipos de chicos de fraternidad que constantemente le gritaban cosas, le hacían gestos obscenos y, en general, hacían todo lo posible para hacer de su vida un infierno. Un día, estos tipos la detuvieron en las escaleras y comenzaron a acosarla nuevamente. El líder de los idiotas, a quien llamaremos idiota, decidió llevar las cosas al siguiente nivel y agarrar sus senos. Gran error. De hecho, tampoco le digo a nadie en la vida real. Gané millones de dólares en la lotería hace unos 15 años y lo mantuve en secreto.
No cambié mucho mi estilo de vida excepto para comprar una casa modesta y un auto nuevo, usado. Esperé unos años para dejar mi trabajo. No le dije a nadie que había ganado, incluida la familia. Las únicas personas que saben son mi contador y abogado. Algunas personas notaron que tenía un poco más de dinero de lo habitual, pero les dije que heredé un pequeño nido de ahorros. Creo que esto es lo más inteligente que se puede hacer. Solía saltarme la escuela secundaria y subirme a los trenes de carbón y viajar en ellos a otras ciudades. Mis padres emitirían alertas Ámbar y toda esa mierda, eventualmente me encontrarían, o lo haría la policía, y me enviarían de vuelta a casa. Para hacerlo de nuevo la próxima semana. Yo vivía en sofás desde que tenía 16 años y nunca nadie vino a buscarme. Conseguí una prostituta para dormir conmigo gratis. Hay múltiples razones por las que no cuento esa historia. Cualquiera puede conseguir que una prostituta duerma con ellos gratis. Solo tienes que matarla primero. El padre de mi amigo tenía un Mercedes CLS cuando yo estaba en el último año de secundaria. Un día, cuando su padre se ha ido, lo sacamos. Tenemos un poco de hierba y nuestros 2 molinillos en los portavasos, lo cual fue jodidamente estúpido, siempre ponemos esa mierda en el maletero. A medida que nos acercamos a una colina en pendiente cerca de nuestra escuela, de la manera más cliché posible, decide que quiere mostrarme qué tan rápido puede ir el auto de su papá. El camino era angosto y la pendiente era bastante empinada hacia abajo, pero volví a subir después de llegar al fondo. Para cuando lleguemos al pie de la colina, probablemente estemos yendo a 130 por hora. Justo en la parte inferior, pasamos un policía. Como una jodida mosca justo al lado de él. Enciende las luces y trata de perseguirnos, pero 1 o 2 autos se interponen entre él y nosotros. El camino era tan angosto que tuvo que hacer un giro de 3 puntos para dar la vuelta. Empezamos a entrar en pánico. No tengo idea de lo que me pasó en este momento, solo unos 3 segundos después de que oímos al policía, pero ver que tardó tanto en darse la vuelta me hizo mirar a mi amigo y decir sigue adelante. Llegamos a la cima de la colina, todavía yendo jodidamente rápido, giramos a la derecha, avanzamos unos 90 metros y giramos a la izquierda hacia un vecindario. Bajamos por un camino aleatorio en un callejón sin salida, estacionamos y giramos, apagamos el auto. Tiramos todos nuestros materiales de marihuana fuera del auto y nos desplomamos en nuestras sillas. Mirando hacia atrás, vemos al policía dar la vuelta al callejón sin salida y abandonar el vecindario. Lo juro por Dios, fue como el puto trabajo italiano, nunca había estado tan asustado en mi vida. Bill Murray una vez robó una papa frita de mi plato, se la comió y se alejó. Nadie te creerá.